25 años fortaleciendo la educación a distancia con calidad y compromiso. Videocomunicación UNED y la Cátedra de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades presenta Perspectivas sociológicas de la realidad costarricense, código 05414, a cargo del doctor José Andrés Herrera Rey. Tejido y poder. Los hilos de la sociedad. En ese edificio se tejen, construyen y reconstruyen los discursos y leyes que determinan nuestra sociedad costarricense. Acompáñenos para analizarlo. Aquí, en este recinto, se ven reflejados los discursos y representaciones del poder. Es aquí donde se toman decisiones que nos atañen a todos y todas. La serie que hoy iniciamos se titula Tejido y Poder, los hilos de la sociedad, y forma parte de la asignatura Perspectivas sociológicas de la sociedad costarricense. En esta temporada nos proponemos un objetivo central: comprender cómo se construye, se sostiene y también se transforma el orden social en el que vivimos. Partimos de una metáfora sencilla pero profunda: la sociedad como un tejido compuesto por múltiples hilos, económicos, políticos, culturales, simbólicos, que se entrelazan configurando relaciones de poder, oportunidades diferenciadas y también conflictos. A lo largo de 5 episodios abordaremos temas fundamentales para el análisis sociológico contemporáneo de la sociedad costarricense. La ideología como mecanismo que naturaliza lo social, la desigualdad como estructura histórica que distribuye recursos y privilegios, los momentos de ruptura donde el descontento colectivo transforma la historia, el papel de los medios de comunicación en la construcción de narrativas y finalmente los nuevos hilos digitales que reconfiguran poder y resistencia en la era de las redes sociales. Porque comprender los hilos del poder es el primer paso para participar conscientemente en la construcción del tejido social. Les invitamos a recorrer esta temporada con apertura intelectual y espíritu crítico. Tejido y poder. Los hilos de la sociedad. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el hilo de la ideología. ¿Cómo llegamos a creer que el mundo funciona de cierta manera? Antes de comenzar este recorrido, les invito a visitar la descripción del video, donde encontrarán el clip que marca el arranque de esta cuarta serie. Módulo 1. El hilo de la ideología. ¿Cómo nos convencemos de que el mundo es así? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Sociedad en Evolución. En nuestro primer episodio nos adentraremos en un mecanismo fundamental, pero a menudo invisible, que opera como el aire que respiramos. Me refiero a la ideología. ¿Alguna vez se han preguntado por qué aceptamos como natural e incuestionable un orden social que es, en realidad, una construcción humana? ¿Por qué ciertas ideas nos parecen de sentido común? Hoy exploraremos los hilos ideológicos, casi imperceptibles, que tejen y dan forma a nuestra percepción de la realidad. Comencemos por una definición clara. En sociología,
La ideología no es solo un conjunto de ideas políticas, es un sistema mucho más profundo de creencias, valores, representaciones y normas que dan sentido a nuestro mundo y, crucialmente, justifica y sostiene un orden social determinado. Funciona como un sentido común que nos convence de que las cosas son así y no podrían ser de otra manera, haciendo que lo histórico y lo social parezca natural y eterno. Para entender sus orígenes, debemos repetirnos y remitirnos al pensamiento de Karl Marx. Él señaló que en cada época las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes. La ideología, por tanto, suele presentar los intereses particulares de un grupo poderoso como si fueran los intereses de toda la sociedad. Pongamos un ejemplo concreto y muy actual. La idea de que los pobres son pobres porque se esfuerzan poco o no lo suficiente es una narrativa muy extendida y oculta factores estructurales como la herencia familiar, el acceso desigual a una educación de calidad, la discriminación en el mercado laboral o la concentración histórica de la riqueza. La ideología, en este caso, individualiza un problema colectivo que despolitiza la discusión sobre la pobreza. Pero la ideología no solo enmascara la realidad, también la construye. El filósofo Luis Althusser dio un paso más allá, planteó que la ideología interpela a los individuos. ¿Pero qué significa esto? Que nos llama, nos nombra y nos constituye como sujetos dentro de un sistema. Lo hace a través de lo que él llamó los aparatos ideológicos del Estado. No piensan en algo tan obvio como la policía, piensen en instituciones sociales como la escuela, la familia, los medios de comunicación y la religión. Es en esos espacios cotidianos donde internalizamos roles, normas y expectativas. Ser un buen estudiante, un buen hijo, un buen ciudadano y responsable sin ser plenamente conscientes del proceso. Tomemos un ejemplo potente y muy discutido. La meritocracia. Como ideología, nos hace creer fervientemente que el éxito social es únicamente el resultado directo del esfuerzo y el talento y la perseverancia individual. Si bien valorar el mérito es algo positivo, esta visión tiende a ignorar por completo las desigualdades de origen. Convierte el éxito en un logro puramente personal y de manera más problemática transforma el fracaso o la falta de movilidad social en una culpa o una deficiencia individual. Si no triunfas es porque no te esforzaste lo suficiente. Así, la ideología meritocrática nos impide ver las reglas desiguales del juego social. La ideología también se manifiesta en el lenguaje que usamos, en los símbolos que respetamos y en las prácticas cotidianas que repetimos sin cuestionar. ¿Por qué determinadas profesiones, como la medicina o el derecho, tienen más prestigio social que otras, como la jardinería o la enfermería, a pesar de ser todas esenciales? ¿Por qué ciertos modelos de familia se consideran normales o naturales mientras otros son puestos en tela de juicio? Estas no son verdades eternas, son construcciones ideológicas, históricas y por tanto cambiantes. Frente a esto, ¿cuál es nuestra salida? La respuesta es desarrollar una conciencia ideológica. Esto implica cultivar una mirada crítica y sociológica para hacernos preguntas incómodas, ¿sí? ¿A quién beneficia realmente que pensemos de esta manera? ¿Qué voces, qué historias y qué alternativas quedan silenciadas
o excluidas por ese sentido común predominante? Desnaturalizar el mundo que nos rodea es el primer y más crucial acto de emancipación social. Reconocer, por tanto, los hilos de la ideología nos permite dejar de ser simplemente actores que siguen un guión inconsciente en el gran escenario social y nos empodera para cuestionar ese guión, para leer entre líneas. La ideología nos dice, así es el mundo. La sociología crítica nos responde, ¿y si lo imaginamos de otra manera? En nuestro próximo capítulo veremos cómo estos hilos ideológicos se materializan y tienden o tejen una de las tramas más persistentes y dolorosas de nuestra época, la trama de la desigualdad. No se lo pierdan. Tejido y poder. Los hilos de la sociedad. Gracias por acompañarnos una vez más. En este episodio exploraremos la trama de la desigualdad, cuando los hilos del poder levantan muros invisibles entre las personas. Les recuerdo que pueden acceder al clip inicial de esta serie en la descripción del video. Módulo 2. La trama de la desigualdad. Cuando los hilos del poder tejen barreras sociales. En nuestro episodio anterior exploramos los hilos invisibles de la ideología. Hoy nos enfocamos en una de sus consecuencias más tangibles y dramáticas, la desigualdad social. La brecha entre ricos y pobres, la segregación en nuestras ciudades, las oportunidades de vida radicalmente distintas. ¿Cómo se teje esta trama que distribuye de manera tan profundamente desigual los recursos, las oportunidades, el prestigio y el poder en nuestras sociedades? Lo primero que debemos entender es que la desigualdad no es un accidente ni un resultado natural de capacidades individuales diferentes. Es, por el contrario, el producto de procesos históricos, decisiones políticas y estructuras sociales que de manera sistemática y repetida privilegian a unos grupos sobre otros. Es una trama compleja tejida con hilos económicos, políticos, raciales y de género que se entrelazan. Para desentrañar esta trama, la sociología cuenta con herramientas poderosas. El sociólogo francés Pierre Bourdieu, por ejemplo, nos habló de distintas formas de capital que, al acumularse y transmitirse de generación en generación, propician, generan y perpetúan la desigualdad. No es solo el capital económico, es decir, el dinero y las propiedades. Bourdieu añadió el capital cultural, los conocimientos, los títulos educativos, los gustos y maneras que están socialmente legitimados, y el capital social, las redes de contactos, relaciones influyentes, la pertenencia a ciertos círculos. Quienes nacen en familias con abundantes dosis de estos tres capitales reciben una herencia que les facilita enormemente acumular más capital a lo largo de su vida. Un joven de clase alta no solo hereda la riqueza, hereda el hábito de visitar museos, el conocimiento tácito de cómo comportarse en una entrevista de trabajo y una red de contactos que le abre puertas. El sistema educativo, lejos de ser siempre el gran igualador que pregona, suele funcionar con frecuencia como un mecanismo que reproduce y reproduce estas desigualdades, premiando y validando predominantemente el capital cultural que ya poseen las élites. Pero la trama de la desigualdad es aún más compleja. Se sostiene también en lo que se conoce como discriminación estructural.
no se trata solo de los prejuicios o actitudes racistas, sexistas o clasistas de individuos concretos, que también existen. Se trata de sistemas institucionales, políticas aparentemente neutrales y normas sociales profundamente arraigadas que, sin mencionar explícitamente la raza, el género o la clase, producen sistemáticamente resultados desiguales. Por ejemplo, los algoritmos usados en procesos de contratación laboral pueden estar sesgados. Los requisitos para acceder a un crédito hipotecario pueden excluir de manera automática a trabajadores informales, y la ubicación de industrias contaminantes suele recaer en barrios pobres y racializados. Para analizar esta complejidad, el concepto de interseccionalidad, acuñado por la jurista Kimberlé Crenshaw, es fundamental. Nos enseña que estas formas de desigualdad, de clase, de raza, género, no se suman simplemente, sino que se intersecan y se potencian de manera única. Una mujer indígena y pobre no experimenta la opresión como la suma de ser mujer más ser indígena más ser pobre. Experimenta una forma específica y agravada de opresión que es distinta a la de un hombre indígena o a la de una mujer blanca de clase media. La interseccionalidad nos obliga a mirar la desigualdad con una lupa multidimensional. Las consecuencias de esta trama de desigualdad son profundamente corrosivas para el tejido social. La desigualdad extrema mina la confianza entre ciudadanos, aumenta los niveles de violencia y estrés social, debilita las instituciones democráticas porque el dinero tiene demasiada influencia en la política y frena el desarrollo humano de enormes segmentos de la población. Genera sociedades paralelas, casi feudales, donde la movilidad social se convierte en un mito y el destino de una persona parece estar escrito de manera casi indeleble desde su nacimiento. Desentrañar la trama de la desigualdad es comprender de manera cruda que la pobreza y la exclusión masiva no son fallas o efectos colaterales del sistema económico, son con demasiada frecuencia características intrínsecas de su diseño. Comprender esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando esta trama se tensa tanto, cuando la injusticia se vuelve insoportable para las amplias mayorías? En nuestro próximo episodio exploraremos precisamente esos momentos de ebullición y ruptura, los puntos en que el tejido social se desgarra. Hablaremos de revoluciones y protestas. Tejido y poder. Los hilos de la sociedad. Seguimos avanzando en esta serie y hoy llegamos a un tema crucial, punto de ruptura. Ese instante en el que la presión acumulada deshilacha el tejido social y todo parece tambalearse. Antes de entrar en materia, revisen la descripción del video para acceder al clip que abre esta cuarta serie. Módulo 3. Punto de ruptura. Los momentos en que el tejido social se desgarra. Hemos visto cómo se tejen la ideología y la desigualdad. Pero ¿qué sucede cuando esa trama se rompe? Cuando el consenso se quiebra y la normalidad estalla. Hoy hablaremos de los puntos de ruptura, esos momentos históricos cargados de caos y posibilidad, en los que la sociedad dice basta y el orden establecido se resquebraja ante la fuerza colectiva. Los puntos de ruptura son coyunturas críticas, momentos de inflexión donde la
conflictividad social acumulada, es decir, el malestar, la rabia, la frustración, estalla de manera visible y masiva, desgarrando el velo de la normalidad. Son periodos de alta incertidumbre, pero también de un enorme potencial transformador. Las revoluciones, como la francesa o la mexicana, y las grandes protestas sociales contemporáneas son ejemplos paradigmáticos. Durante mucho tiempo se pensó que estas explosiones eran irracionales o espontáneas, pero la sociología ha demostrado que siguen lógicas analizables. El sociólogo Charles Tilly, por ejemplo, estudió los repertorios de confrontación, mostrando cómo las formas de protesta, desde la huelga general y la toma de fábricas, hasta las marchas masivas y la ocupación de plazas públicas, evolucionan con el tiempo y son aprendidas socialmente. Estas acciones no surgen de la nada, son casi siempre la culminación de un largo y silencioso proceso de organización, movilización de recursos y fundamentalmente de construcción de marcos de injusticia compartidos. Para que un descontento difuso se convierta en un movimiento capaz de generar una verdadera ruptura, se necesitan generalmente tres elementos que converjan. El primero, las oportunidades políticas. Son grietas o debilidades en el sistema de dominación. Pueden ser divisiones dentro de las élites gobernantes, una pérdida drástica de la legitimidad del Estado por corrupción o ineptitud, o el retiro de apoyo de grupos clave como las clases medias o los intelectuales. La segunda estructura es la de movilización. Son las redes y organizaciones que canalizan la indignación. Sin sindicatos, asociaciones vecinales, colectivos individuales o, hoy en día, redes digitales. La rabia puede quedar en un grito disperso. Estas estructuras proveen liderazgo, logística y una base social organizada. La tercera estructura son los marcos interpretativos, es decir, las narrativas poderosas, los eslóganes y las ideas que definen el problema, identifican claramente a los responsables y proponen una alternativa creíble. Son el significado que une a la multitud. Un marco poderoso convierte un aumento del pasaje del metro a un símbolo de décadas de abuso y de desigualdad. Pensemos en dos ejemplos recientes. En Chile, el estallido social que hubo en el 2019 o el movimiento Black Lives Matter a nivel global. No fueron simples explosiones espontáneas de ira. Fueron el punto de ebullición de conflictos largamente incubados, décadas de neoliberalismo extremo y de desigualdad en Chile, siglos de racismo estructural y brutalidad policial en Estados Unidos. La chispa, el aumento de 30 pesos en el pasaje del metro en Chile o el asesinato de George Floyd en Estados Unidos fue solo el detonante de una carga explosiva de injusticia que ya estaba ahí. En esos momentos de ruptura, el tejido social no solo se desgarra, también se reinicia. Se abren lo que los politólogos llaman ventanas de oportunidad para renegociar de raíz el contrato social. Es lo que sucedió en Chile con el proceso inicia una nueva constitución. Fue un proceso donde lo que antes era impensable, discutir el modelo de pensiones, replantear el rol de las policías, reconocer derechos a los pueblos originarios, de repente se vuelve no solo posible, sino central en el debate público. Sin embargo,
es crucial entender que las rupturas no garantizan automáticamente un futuro más justo o libre. Pueden derivar en una feroz represión por parte del Estado, en el surgimiento de nuevas formas de autoritarismo que prometen restablecer el orden, o en la reestructuración del viejo orden, quizás con un maquillaje nuevo, pero con las mismas estructuras de poder intactas. El desenlace final depende de la correlación de fuerzas en pugna y sobre todo de la capacidad de los movimientos sociales para sostener su impulso, organizarse a largo plazo y traducir la energía de la calle en cambios políticos legales y culturales concretos. Los puntos de ruptura nos recuerdan que la historia no es lineal ni pacífica. Son la prueba dramática de que las sociedades pueden cambiar de rumbo de manera abrupta cuando la ciudadanía organizada reclama su poder y se niega a aceptar lo inaceptable. Son momentos de caos, sí, pero también de creación. En nuestro próximo capítulo analizaremos un actor que siempre está presente en estos procesos, intentando tejer la narrativa de lo que sucede: los medios de comunicación. Tejido y poder. Los hilos de la sociedad. En esta entrega exploraremos Bordando la realidad, un acercamiento al enorme poder de los medios para diseñar las historias que consumimos día tras día. Antes de continuar, les invito a ver el clip inicial de la serie, disponible en la descripción del video. Módulo 4. Bordando la realidad. El poder de los medios de comunicación para tejer narrativas. En los momentos de ruptura y en la tranquila cotidianidad, hay un actor que constantemente está bordando nuestra percepción de la realidad: los medios de comunicación. ¿Son un espejo fiel del mundo o son constructores activos de la realidad que percibimos? Hoy exploraremos su inmenso poder para construir, amplificar, enmarcar y a veces silenciar las narrativas que definen nuestro mundo social. La idea de que los medios son un simple canal que transmite hechos objetivos es en sí misma una narrativa que debemos cuestionar. La sociología de la comunicación nos muestra que los medios son constructores activos de la realidad social. No nos muestran el mundo, nos muestran una versión del mundo, una versión que es inevitablemente selectiva y parcial. Este proceso de construcción se da a través de 3 operaciones clave. La primera, la selección. Los medios deciden constantemente de qué se habla y de qué no. Esa agenda de temas no refleja necesariamente lo más importante, sino lo que los editores y dueños de los medios consideran noticiable. Mientras se dedican horas a un escándalo político, puede quedar fuera de la agenda una crisis humanitaria silenciosa. Lo segundo, el encuadre o framing. Una vez seleccionado un tema, los medios deciden cómo presentarlo. El encuadre es el ángulo, el enfoque, la perspectiva que domina la cobertura. Una misma protesta puede ser encuadrada como un legítimo ejercicio de los derechos civiles o como actos vandálicos y caos en las calles. El encuadre influye poderosamente en cómo el público interpreta los hechos. Lo tercero, la jerarquización, es la decisión sobre la importancia relativa de cada tema. ¿Es portada de un periódico o una nota al final de la sección de deportes?
abre el noticiero de la noche o se menciona de pasada? Esta jerarquización nos dice simbólicamente en qué debemos fijarnos. Los teóricos de la comunicación como McCombs y Shaw desarrollaron la teoría de la agenda setting. Su famosa frase lo resume: los medios pueden no ser exitosos en decirle a la gente qué tiene que pensar, pero son sorprendentemente exitosos en decirle a la gente sobre qué tiene que pensar. Deciden qué temas están sobre la mesa del debate público. Pero el poder de los medios va más allá. La teoría del framing nos dice que los medios no solo nos dicen sobre qué pensar, sino que a través del encuadre influyen en cómo pensar sobre ese tema. Este poder de enmarcar es, en esencia, un poder político de altísima relevancia. Durante un conflicto bélico, los términos que se usan, libertadores versus invasores, daños colaterales versus víctimas civiles, no son meras palabras, son marcos que buscan generar consenso, justificar la acción o, por el contrario, generar indignación. ¿Por qué los medios operan de esta manera? Los académicos Noam Chomsky y Edward Herman propusieron un modelo de propaganda para analizar los medios masivos. Según su modelo, una serie de filtros estructurales determinan lo que sale al aire o se imprime. Estos filtros son la concentración de la propiedad en pocas manos corporativas, la dependencia económica de la publicidad de grandes empresas, la necesidad de un flujo constante de noticias, lo que les hace depender de fuentes oficiales, gobiernos, grandes empresas que tienen la capacidad de generar información empaquetada. El resultado de estos filtros, argumentan, es que los medios masivos tienden a reproducir la visión del mundo de las élites políticas y económicas y a marginar voces disidentes o perspectivas que desafíen profundamente el status quo. Sin embargo, el panorama no es totalmente determinista. Frente a los medios masivos existen los medios comunitarios, alternativos e independientes. Estos espacios, a menudo con muchos menos recursos, surgen precisamente para desafiar las narrativas dominantes, dar voz a los sin voz y enmarcar los problemas desde la perspectiva de las comunidades y los movimientos sociales. En la era digital, como veremos en nuestro último capítulo, este monopolio tradicional de la construcción de la realidad se ha fracturado, dando paso a una batalla de narrativas más compleja, descentralizada y veloz. Ser críticos con los medios no significa rechazarlos por sistema. Significa preguntarnos constantemente: ¿quién está abordando la realidad que consumo? ¿Con qué hilos económicos, políticos, ideológicos lo hacen? ¿Y con qué intenciones explícitas u ocultas? En nuestro episodio final bajaremos este análisis al nuevo y turbulento mundo digital, donde todos nosotros potencialmente nos hemos convertido también en tejedores de narrativas. Los invitamos a Hilos Digitales. Tejido y poder. Los hilos de la sociedad. Llegamos al cierre de esta serie con un tema fundamental: hilos digitales, el poder y la resistencia en la era de las redes sociales. Antes de comenzar, les invito a pasar por la descripción del video, donde encontrarán el clip de apertura de esta producción. Módulo 5. Hilos digitales.
El poder y la resistencia en la era de las redes sociales. Llegamos al capítulo final de esta temporada. Si los medios tradicionales bordaban la realidad desde arriba, desde centros de poder establecidos, la esfera digital prometió democratizar por completo la palabra. Hoy todos podemos tomar la aguja, pero ¿este nuevo telar infinito ha cumplido su promesa? ¿O ha creado nuevas y más complejas formas de poder, control y resistencia? Hoy tejemos y destejemos esos hilos digitales. Es innegable, plataformas como Facebook, X, TikTok, Instagram han transformado radicalmente la ecología de la comunicación. Han democratizado como nunca antes la capacidad de producir y distribuir contenido. Esto ha permitido que movimientos sociales globales, desde Me Too contra el acoso sexual o el Fridays for Future por la crisis climática, y voces tradicionalmente marginalizadas encuentren una audiencia global sin necesidad de gatekeepers o intermediarios tradicionales. La primavera árabe mostró al mundo el poder movilizador de estas herramientas. Sin embargo, esta arquitectura digital no es neutral. Está moldeada por dos lógicas fundamentales: la económica de la atención y la lógica algorítmica. El modelo de negocio de estas plataformas no es vender una suscripción, es capturar y mantener nuestra atención el mayor tiempo posible para vendérsela a los anunciantes. ¿Cómo lo logran? Con algoritmos, sistemas automatizados de recomendación que están diseñados para premiar el engagement, es decir, cualquier interacción, un me gusta, un comentario, incluso de odio, una respuesta airada, un compartir. La veracidad, la ética o el valor constructivo del contenido son, en ese modelo, secundarios. Los algoritmos actúan así como tejedores invisibles de nuestra experiencia digital. Crean burbujas, filtros y cámaras de eco, nos muestran predominantemente lo que, según nuestros datos, queremos ver y con lo que estamos de acuerdo. El resultado es que, sin darnos cuenta, podemos quedar atrapados en universos informativos cerrados, donde solo vemos y oímos a quienes piensan como nosotros. Esto refuerza nuestros prejuicios, polariza el debate público y dificulta enormemente el diálogo democrático que requiere de espacios comunes y exposición a ideas diversas. Al mismo tiempo opera una vigilancia digital masiva. Cada clic, cada búsqueda, cada me gusta, cada mensaje deja una huella digital. Estos datos son recopilados y almacenados y analizados para crear perfiles detalladísimos de nosotros. Se convierten en una mercancía para el marketing hiperdirigido y en regímenes autoritarios para el control social y la represión. La académica Shoshana Zuboff ha bautizado este sistema como capitalismo de vigilancia, un orden económico donde la experiencia humana es insumida gratuitamente para ser traducida en datos de comportamiento con el fin último de predecir y modificar nuestra conducta para obtener ganancias y poder de mercado. Pero atención, este no es un panorama sin salida. Frente a este poder surge también una resistencia digital vibrante y creativa. Desde el hacktivismo y el activismo de datos que expone la corrupción y la vigilancia estatal, hasta los movimientos de software libre y código abierto que defienden la privacidad y la soberanía tecnológica.
La alfabetización digital crítica se convierte en un arma de emancipación fundamental en el siglo XXI. Implica aprender a identificar cuentas bots, verificar la fuente de una noticia antes de compartirla, proteger nuestra información personal y sobre todo entender la economía política que hay detrás de las plataformas que usamos a diario. Las redes son, por tanto, un campo de batalla en constante evolución, un espacio donde se libran luchas cruciales por el sentido, donde el poder se ejerce de formas más difusas y algorítmicas, pero donde la resistencia también se ha hecho más viral, más conectada y en ocasiones más efectiva para visibilizar causas impensables hace solo 2 décadas. Los hilos digitales han complicado el tapiz social de manera irreversible. Nos han dado un megáfono global, pero también nos han expuesto a una manipulación y un control sin precedentes. La pregunta clave para nuestra conciencia social en el siglo XXI es: ¿usaremos estas herramientas poderosas para tejer comunidades más informadas, solidarias, críticas y justas? ¿O permitiremos por comodidad o desconocimiento que tejan para nosotros una realidad fragmentada, adictiva y fácil de controlar? El desafío está literalmente en nuestras manos y en nuestras pantallas. Ha sido un placer recorrer estos hilos con ustedes. Hasta una próxima temporada. Cierre y despedida. Querida comunidad que nos sigue en este espacio de reflexión, ha llegado el momento de dar por concluida esta 4ª temporada que hemos titulado Tejido y Poder, los hilos de la sociedad. A lo largo de estos 5 episodios hemos intentado desentrañar juntos y juntas aquellos mecanismos a menudo ocultos a simple vista que tejen la realidad social en la que vivimos. Desde los sutiles hilos de la ideología que dan forma a nuestro sentido común, hasta la compleja trama de la desigualdad que estructura oportunidades y destinos, desde los puntos de ruptura donde el descontento estalla y transforma la historia, hasta el poder de los medios y las redes digitales para bordar las narrativas que definen nuestro tiempo. Cada capítulo nos ha invitado a una reflexión profunda. En esta temporada no buscaba dar respuestas definitivas, sino, sobre todo, despertar preguntas incómodas y necesarias. Preguntas que nos ayuden a mirar el mundo con una conciencia social más aguda y crítica, porque entender los hilos del poder es el primer paso para intervenir el tejido social, para dejar de ser solo espectadores y convertirnos en artesanos y artesanas de un futuro más consciente y justo. Y es precisamente en la construcción de ese futuro donde queremos adentrarnos en nuestra próxima temporada. Los y las invitamos a seguir con nosotros este viaje que dará un giro hacia un pilar fundamental de toda la sociedad, el conocimiento y la formación. Nos complace anunciarles que nuestra 5ª temporada, Educación en Contexto, Diálogos para la Transformación. En esta nueva serie nos preguntaremos, ¿la educación reproduce el mundo tal como es o tiene el potencial de transformarlo? Exploraremos sus luces y sus sombras, sus desafíos más urgentes y las alternativas más esperanzadoras que surgen desde las bases mismas de nuestra América Latina. Agradecemos profundamente su compañía, sus comentarios, su curiosidad
y su compromiso a lo largo de esta temporada. Este diálogo no termina aquí, solo hace una pausa para recargarse de nuevas ideas y preguntas. Tejido y Poder, ante todo, ha sido un espacio que cobra vida con su reflexión activa. Desde la Cátedra de Sociología, reafirmamos nuestro compromiso con el pensamiento crítico y la construcción de una ciudadanía consciente. Nos veremos muy pronto para seguir tejiendo y reflexionando sobre el futuro de la educación. Cuídense mucho, sigan preguntándose el porqué de las cosas. Hasta la próxima.